no juega con la 10, pero ha hecho jugar a sus equipos como si tuviera 8 dieces. Vamos a ver la cortinilla y lo presentamos. Qué gusto me da verle la pantalla y saludar a Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le van a ustedes? Muy buenas tardes. Acá pensando, cuidándonos. La primera pregunta que tenemos que hacer para presentarte correctamente, Ricardo, es ¿Ricardo Antonio Lavolpe ex técnico de fútbol o Ricardo Antonio Lavolpe técnico de fútbol? Ya no sé. Yo tampoco. No sé, la verdad, hay mucha presión algunas veces en ese puesto y verdaderamente tendría que ver un equipo con un trabajo, con algo que se pueda realizar. Estoy cansado de llegar y cuando quiero armar los equipos a través de los representantes, dirigentes, director deportivo, no te traen la materia prima. Yo creo que para tener una idea futbolística, una forma de jugar, un sistema, es a través de los jugadores, no es solamente el tema. Ricardo, primero que nada, mucho gusto de estar aquí contigo en este programa. Y la segunda, ya dijiste, estoy cansado, el movimiento dentro de los equipos de fútbol para llegar a formar un proyecto es complicado. Y hace una semana, 2 semanas, tu nombre sonó y sonó fuerte para entrar a dirigir a Pumas. Y creo que uno de los equipos más complicados para entrar como técnico por cómo se desarrolla su entorno, por las decisiones, cómo se toman, es Pumas. ¿Es cierto que estuviste cerca? ¿Hubo pláticas? No. Era un equipo que sí te interesa porque difiere un poco lo que decís vos. Lo que tienen que entender que hay equipos que compran y hay equipos que tienen que trabajar en las fuerzas básicas para generar jugadores. Es decir, ya me ha pasado o le ha pasado al Atlas, hoy Pumas no genera lo que generaba antes. Entonces hay que, por eso lo que te decía anteriormente, cuando llegás con el dirigente, decirle, a ver, ¿querés hacer un plan, un trabajo para hacer un equipo competitivo? Porque no son compradores, no gastan lo que gastan América, Cruz Azul, Tigre, Monterrey. Es decir, tienen que medir un poco esos equipos que pueden comprar porque tienen disponen de esos presupuestos. Y hay otro equipo que tienen que entender que la base, o por lo menos los puestos que yo creo que se pueden formar y hacer en México, laterales, volantes de contención, algún volante que sea versátil, dinámico. Eso lo tenés que generar. Entonces, lo que generó toda su vida, desde que yo estoy en México, Puma era un ejemplo a seguir y hoy entró en una variante de comprar, y creo que no tienen presupuesto para ser compradores, tienen que generar jugadores con la fuerza base. Pero en general, me parece, Ricardo, y me gustaría conocer tu opinión al respecto. El fútbol mexicano el día de hoy no entiende bien a bien qué es. Si es un fútbol formador, como podría ser el sudamericano, o es un fútbol comprador, como en teoría resultan las 5 ligas más poderosas de Europa, que también forman a sus futbolistas. Y yo siempre he tenido esa discusión. Mientras no sepamos qué es la Liga MX, es muy difícil hacer un plan a largo plazo. No, lo de largo plazo es otra cosa que verdaderamente, bueno, sí toman decisiones sobre resultados y hay veces que se te pueden dar y hay veces que no se te dan. Y si se te dan, por ejemplo, el caso del América, se te da de llegar a una final y cuando querés en enero decir, bueno, ahora me faltan 2 volantes, todavía que no te trajeron los volantes, se fue Sangüesa y se fue Ovaldito. Entonces se desarma el equipo considerando que con otros arreglar los problemas, y no, porque cada sistema necesitas una materia prima. Entonces, pero en lo que después decís de formadores o somos compradores, yo creo que hay 5, 6, 7 equipos que tienen que formar, no son compradores. Y hay otros que se dedicaron más a comprar, caso América, caso lo que pasó con Chivas, caso Cruz Azul, mismo Monterrey, Tigres. Bueno, son más compradores que formadores. Está a la vista. Pero hay otros que se tienen que dedicar. Pachuca está en ese trabajo, Puma tiene que entrar en ese trabajo, Atlas,
Necaxa. Estos equipos tienen que generar una base para traer 3 o 4 jugadores importantes y no traer 8, 9 o 11, sino 3 o 4 importantes, como era anteriormente, que le van a dar lo que le falta al equipo. Ricardo, por lo que logro entender, o tal vez no, tú corrígeme, para que un proyecto te interese o que te quieras aventar el tiro de voy a volverme a estresar, voy a volver a tener mucha presión, entiendo que más bien ya a estas alturas de tu carrera preferirías tener un cargo, sí como técnico, pero mucho más manager. O sea, que seas el tipo que toma las decisiones. Un Sir Alex Ferguson, por decir algo así, en el Manchester, que sí era técnico, pero también era manager del equipo y él estaba involucrado en las contrataciones, en los entrenamientos, en la cancha, porque quieres hacer un proceso largo y formar y además dar un estilo de juego a un proceso largo, ¿no? Sí, un director deportivo que maneje contacto con el técnico de la primera división, pero a la vez maneje la 20 y la 17, cómo lo están trabajando, cuáles son los trabajos que hacen, reunirte con ellos, mirá, estás trabajando en esto, trabajar más en aquello, generame estos jugadores porque el técnico de la primera división tiene este sistema, entonces pasar de ese 4-2-3-1 al 4-3-3, son trabajos de la 20, la 17. Lamentablemente, cuando vos estás en esos equipos, el de la 17 juega a su manera, busca resultados, no le da el oficio al jugador. Entonces, algunas veces criticamos al jugador, pero si el jugador no le das esas armas para enseñarle, pulirlo como un diamante, el diamante lo tenés, pero hay que pulir al diamante enseñándole los oficios, enseñándole lo que es un 8, lo que es un volante de contención, un lateral, oficio, cuándo pasa el ataque, cuándo debe defender, cómo cierra, un montón de cosas que yo ya vi por los años que llevo, que además que manejé una sub-23 para ir a una olimpiada y entiendo a dónde falla y por eso el jugador de la primera, como necesita resultados inmediatos, prefiere que venga el extranjero que ya está más hecho o ya tiene cierta edad y no se la juega con ese chico de 19, 20, 21 años. Ricardo, el futuro es incierto, pero del pasado sí podemos platicar. Yo tengo que confesarte que si hoy tengo un equipo que me gusta y que siento que tengo los colores, es el Atlante que yo vi cuando fue campeón contigo. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es el equipo de todos los que has dirigido en México que más te ha gustado, que más alegría te ha dado? Al equipo que si pudieras regresar en el tiempo, volverías a dirigir. El más contundente para mí, el que me daba, y no pasó lo que voy a decir, que ya sabía que jugaba, que ya sabía que los jugadores que ya habían asimilado perfectamente, fue Toluca de Cardoso, Vicente Sánchez, Chiqui García, Israel López. ¿Qué pasó? Entonces, el problema es que ahí, cuando estaba Rafael Lebrija, bueno, cuando yo dije, bueno, ya quizás necesitamos un 5, Israel López. No, pero es lateral, no, Israel López. Y un compañero picante que en el 1 contra 1 gana es Vicente Sánchez. El crecimiento de Ciña fue impresionante y se formó con el Chiqui García, Israel y Ciña una media cancha muy buena. Teníamos 2 laterales que sabían jugar, Octavio Valdés por izquierda, Carmona por derecha. Entonces, el más contundente y que asimiló todo perfectamente, aunque después no estuve en la banca, estaba Alberto Jorge, fue el Toluca. Ricardo, y ahora siempre se habla de la baraja de técnicos, sabemos cómo es volátil el fútbol mexicano, hay poca tolerancia, 3, 4 resultados y vámonos para atrás. De esta baraja de técnicos, de los que están en activo y de los que normalmente están a un paso de entrar a un equipo, ¿cuál es la propuesta técnica que más te agrada o con cuál te identificas más? No, depende también de los equipos que te dan, es decir, hay veces tenés suerte de dirigir equipos que ya te dan las armas, que digo. Pero ahí vienen técnicos jóvenes, que vienen en su proyección. Todavía no hay ninguno que quizás haya dicho, bueno, este es el que está a un nivel. Quizás el que más nivel está es Herrera, sin ninguna duda.
Y ya no es de los más jóvenes, ¿no? Por ahí No. está Alex Diego, está, bueno, Guede, no sé si lo metemos en los jóvenes, está Rafa Puente Jr., que acaba de ser temazo, ¿no? Porque es un tipo que tiene un discurso concepto del y fútbol, sí. un concepto de fútbol muy bonito. De pronto ya en la cancha no le ha funcionado tanto, ha tenido oportunidades en 3 ocasiones. En la primera, cuando tú observas el funcionamiento de los equipos, porque además es un equipo que interesaba, ¿no? Era el Atlas. ¿Lo viste jugar? ¿Qué pasa con Rafa? ¿Qué tiene que pasar en su carrera o en qué equipo para que funcione su propuesta? Una es el tiempo que le den, una es el tiempo, y otra que algunas veces no tienen las armas, quizás él tenga una filosofía o una forma de pensar, un sistema, pero si no te dan las armas es muy difícil. Conmigo se atrevieron a decir, la Volpe se olvidó de cómo jugaban sus equipos, decir barbaridades de cierta prensa detractora, o lo mismo cuando te dicen estos técnicos tienen más títulos y vos no tenés títulos. Y yo le digo, esos técnicos que tienen tantos títulos fueron a un mundial, fueron a una Copa Confederaciones, fueron a una Olimpiada, fueron al campeonato, al campeón de club, fueron a una Copa Libertadores. Capaz que tienen títulos, pero no conocen ni un mundial, ni conocen una eliminatoria, ni conocen ir a un preolímpico para ganar el preolímpico, para ir a unas Olimpiadas. Y yo tuve que ganar el preolímpico, tuve que ganar la Copa de Oro, y no te dan eso, te dan títulos. Sí, está bien, y ande dirigiendo. Y no salen de acá. A mí, por ejemplo, dice, sí, yo perdí un campeonato con Boca, sí, la verdad se perdió, perdí las 2 últimas fechas y después el partido definitorio. Sí, con sí, Estudiantes de la Bruja. Exactamente. Sí, pero me llamó Boca. Sí, Claro. Boca, el club más importante del continente. De acuerdo. Y yo por eso te quería hacer una pregunta. Porque hablabas de la prensa y luego la prensa le ponemos los nombres a las cosas. ¿Existe la escuela La Volpista? ¿Existe el estilo La Volpista? ¿O es algo que nos inventamos porque pensamos que Ricardo Antonio La Volpe creó un estilo? No, mira, a mí es lo que me halaga y quizás es otra cosa que queda en el tintero ahí para que, como lo quieran decir. A mí lo que me halaga es que hoy técnicos que pasaron por mí cuando eran jugadores, y no es de acá, el negro Almirón salió campeón en Lanús y al primero que agradeció lo que yo le había enseñado como jugador, que le dejé algo. Lo mismo al principio lo dijo Rubén Romano, o lo dijo Herrera, o el mismo Pepe Cruz lo puede decir, Paco Ramírez, es decir, un montón de jugadores que pasaron, otros como Cantú es dirigente, o Luis Miguel Salvador. Todos esos que pasaron, sí, no me gusta el lavolpismo. Me interesa más que por lo menos reconozca que le dejaste algo. Eso. De acuerdo. No. Entonces, cuando ya dicen, no, yo no, eso, yo los miro en ese momento que le están haciendo la entrevista y digo, ay, pobrecito, ¿qué le cuesta? Sí, quería decir por qué, pero ¿qué le cuesta decir? No, por lo menos aprendí esto, aprendí aquello. Listo, conceptos básicos. Claro, después vos tenés otras cosas, porque hay algunos de esos que yo no tengo por qué decirlo, pero jugaban en una posición y yo lo hice para que brillaran, para que llegaran a una selección, lo puse en otra posición, lo formé yo y yo ya lo sé, y él lo sabe. Pero como que acá en México, yo por ejemplo digo, yo aprendí mucho de Menotti, eso no me baja a que yo tuve otras cosas, que busqué más el balance, que no sea solamente atacar, el flaco era más lírico. Yo dije, aprendí de Menotti, o puedo decir, aprendí cuando tuve a un Pedernera en San Lorenzo, cuando aprendí algo de Bilardo que me dejó Brigón. Acá parece que decir aprender es como que es una palabra, no, yo soy yo. Ya sabemos cómo es el ego, Ricardo Antonio. Pero bueno, oye, de verdad, es un placer. El tiempo de la televisión es así, es un placer platicar contigo. Ojalá y esta conversación se pueda repetir muy pronto, porque nosotros también estamos aprendiendo. Mucho. Y es un deleite poder platicar contigo. Te mandamos un abrazo y ojalá y pronto podamos ver un proyecto en donde Ricardo Antonio La Volpe nos siga pudiendo mostrar lo que sabemos. Hay varios equipos que te necesitan y extrañan. Yo extraño Y la Atlante, selección del por 2006. ejemplo. Pero muchas gracias, Ricardo Antonio La Volpe.